iOS 18 Beta 7 salió el día de ayer, así que pues en este video vamos a hacer una prueba de rendimiento y de batería en el iPhone XR. La prueba de batería completa la hacemos más adelante, como ya lo he dicho en otros de mis videos. Cuando salga una versión un poco más estable de iOS 18, puede ser iOS 18.1 o iOS 18.2, pues bueno, ahí lo vamos viendo. Vamos aquí a confirmarlo, ya lo tenemos instalado. Vamos a mirar también en cuanto a la batería. Aquí tenemos una condición de 95% y la última carga al 100% fue hace una hora. Desde que lo desconecté no lo he usado para nada. Esa prueba del Antutu ya la había hecho desde antes. Vamos ahora a mirar la captura de pantalla de cuánto nos pesó la beta 7 de iOS 18. Entonces podemos ver aquí que nos pesó 1,17 gigas y yo venía de la beta 6. Por alguna razón me pesó más de lo que debería. Vamos a ver si de pronto fue que le hicieron algunos arreglos o algo así. Pues bueno, ya lo vamos a ver aquí. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciamos con 100% de batería. Vamos a empezar ahora con Snapchat. Vamos a ver cómo estaría el rendimiento al momento de abrir y cerrar las aplicaciones, o al momento de entrar y salir. Vimos que Snapchat se tomó su tiempo. Vamos a mirar ahora con YouTube. YouTube se abre un poquito más rápido. Vamos a mirar ahora por acá los videos Reels, los videos cortos de YouTube. Y pues vemos que aquí ya se está comportando bien. Después de que la aplicación ya está abierta, pues prácticamente no vas a notar una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, vámonos ahora con Facebook. Ya tú déjame saber acá abajo en los comentarios cómo ves el rendimiento del iPhone XR con su última actualización de iOS 18 Beta 7. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo se está comportando. En este momento ya se está empezando a poner un poco tibio el teléfono. Vemos que hasta el momento no vemos como lagueos, trabas o algo así al momento de hacer scroll, al momento de deslizar por aquí en la pantalla de inicio. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante porque después de que tengo las aplicaciones abiertas, ahí es donde ya se nota. Vámonos ahora con Instagram. Mira ahí lo que pasa. Bueno, como que se puso un poco lento al momento de abrir la cámara. Vamos a mirar por aquí la pantalla de inicio. Bien. Vamos a mirar ahora por acá los videos Reels. Y pues ya vemos que aquí se está comportando bien. Vámonos para la pantalla de inicio. Vamos a mirar ahora por acá las historias. Así rápidamente. Bien, pues vemos que se está comportando bastante bien. Salgamos. Vamos a mirar por acá más videos. Entremos ahora en ese otro perfil. Seguimos deslizando, bien, vemos que se está comportando bien. Seguimos deslizando por aquí en los Reels, entramos en otro perfil, seguimos mirando más videos. Vemos que se está comportando bien, vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con X. Pero al momento de salir de la aplicación como que la animación no la hace tan fluido como antes. Vamos ahora a entrar en algún perfil de estos, vamos a mirar ahora por acá las publicaciones que ha hecho. Bien, ahora nos vamos para atrás, seguimos deslizando, entremos ahora en otro perfil cualquiera. Seguimos mirando por acá más publicaciones. No sé, pero es que para mí el iPhone XR es uno de los que peor le ha caído a iOS 18. Sí, ya veo algunas personas y algunos comentarios que como que se molestan porque digo esto. Pero es que con las betas de iOS 16 no pasaba eso, con las betas de iOS 17 no pasaba eso, pero ahora con iOS 18 es que vemos que ya le está empezando a pesar un poco. Esta última actualización como que le está empezando a pesar un poco. Vi un comentario de alguien que me dijo, espérate a que salga la versión final, la versión oficial. Y pues bueno, es cierto que puede que con la versión final mejoren muchas cosas, pero hasta el momento ya vamos en la séptima beta y sí han mejorado algunas cosas, pero pues no es suficiente. Porque con iOS 17 se sentía mejor y con iOS 16 pues más todavía. Vámonos ahora con TikTok. Bien, aquí ya estamos viendo cómo está funcionando el iPhone XR con iOS 18 Beta 7. Ya tú déjame saber acá abajo en los comentarios cómo lo estás viendo. Hay algunas personas que les parece que funciona muy bien y pues bueno, sí es que funciona bien, pero es que no se siente tan fluido en cuanto a las animaciones y así. Vamos ahora a mirar por aquí algunos perfiles. Bien, vemos que al momento de cargar los videos se comporta bien. Vamos a seguir por acá deslizando. Entremos ahora en otro perfil así cualquiera. Entremos en este. Seguimos deslizando por aquí. Estos son perfiles random. No sé quién es esta gente. Deslizamos por acá. Ok. Deslizamos. Entramos en otro perfil. Seguimos mirando más videos. Bien. Sacamos los comentarios. Deslizamos. Sacamos comentarios. Ok. Nos salimos. Vámonos ahora con Tumblr. Creo que ese icono de Tumblr como que lo mejoraron, ¿no? Si no estoy mal, creo que sí lo mejoraron. Sí, efectivamente parece que sí lo han mejorado. Falta que mejoren el icono de Instagram, especialmente. Vámonos ahora con Netflix. En este momento el teléfono ya está bastante caliente.
Seguimos todavía con el 100% de batería, pero pues bueno, de igual forma hasta apenas llevamos unos minutos. Vámonos ahora con Spotify. Bien, fíjate que Spotify se abre un poco más rápido. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya tenemos Amazon abierto. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones, porque así pues vamos a probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Entonces deslicemos por acá. Bien, vemos que se está comportando bien porque no tenemos como muchas trabas, cosa que con las primeras betas sí teníamos. Aunque bueno, se veía mucho más en la aplicación de eBay. Ya vamos a mirar allá. Entonces seguimos aquí mirando, seguimos deslizando. Bien, se está comportando bien. Vamos ahora a cargar otra publicación por aquí. Bien, y vamos a dejarlo ya hasta ahí. Fíjate que como que es liso y no se siente tan fluido al momento de salir de las aplicaciones. Vámonos ahora con eBay. Cosa que con iOS 17 sí pasaba, o sea, era mucho más fluido. Vamos ahora a mirar por aquí algunas publicaciones. Les recuerdo que así es como probamos las 3 GB de memoria RAM que tiene. Al momento de que yo vuelva, deben de estar las aplicaciones abiertas. Y pues ahí vamos a ver cómo se comporta, porque ahí es donde más trabajo le costaba. Vamos a cargar esta otra publicación de acá. Bien, deslizamos. Vemos que por ahí como que se cae uno que otro fotograma, pero pues no es nada grave. Bien, vamos a mirar otra publicación por acá. Y vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en abrir cada aplicación. Vamos a deslizar por aquí en Mercado Libre. Bien, vemos que se está comportando bien. Vámonos ahora a mirar otra publicación por acá. Y por último, abramos esta de aquí. Y vamos a dejarlo ya hasta ahí. Seguimos todavía con el 100% de batería. Ya tengo estas aplicaciones abiertas y ahora vamos a abrir algunos jueguitos que sí, ya sé que no son juegos muy exigentes ni nada de eso, pero si no abro estos juegos, las demás aplicaciones se quedan abiertas como si nada, o sea, como si nada hubiera pasado. Pero aunque yo abra estos 3 juegos, por muy livianos, por muy poco exigentes que sean, de igual forma las demás aplicaciones se van cerrando o se pone lento. Entonces, por muy livianos que sean estos juegos, ¿por qué el teléfono se pone un poco lento cuando abro estos 3 juegos? Entonces bien, vemos que con este juego cero problemas. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y además también otra cosa, si yo me pongo a probar juegos muy exigentes, muy pesados, imagínate lo largo que quedaría el video. Y quiero preguntarte algo, ¿tú lo mirarías completo? ¿Sí o no? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Aquí al principio estaba descargando la configuración, ahora ya está cargando directamente el juego. Vemos que se está tomando su tiempo, listo, ya lo tenemos abierto. Bien, la animación de inicio le hizo bastante bien. Vamos ahora a darle play. Fíjate que ahí tuvo una pequeña traba al inicio, que pues no es nada grave con estos juegos, pero pues de igual forma te lo estoy mostrando. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. Y por cierto, si no abro estos juegos, la batería también queda como si nada. En ese momento ya vi que teníamos un 99%. Entonces, si no abro estos juegos, te aseguro que todavía seguiríamos con el 100% de batería. Bien, entonces con este juego pues vemos que se está comportando muy bien. Entonces podemos ver que ya tenemos el 99% precisamente al abrir estos 3 juegos que no son para nada exigentes. Pero pues bueno, ya vimos que tenemos un 99%. Entonces ya abrí esos 3 juegos y las demás aplicaciones. Ahora vamos a probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Entonces nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Temple Run 1 ya está completamente cerrado, lo que es Mercado Libre. Vamos a ver qué tan rápido reaccionan las aplicaciones con esta nueva actualización. Mercado Libre, bueno, reaccionando rápido, lo que es eBay. También reaccionando rápido, cosa que con las betas anteriores no pasaba así. Vámonos ahora con Amazon. Sigue abierto, vamos a ver, también está reaccionando rápido, lo puedo ver aquí en esta cosita. Bien, está exactamente como lo había dejado, pero fíjate que sí como que hay delay al momento de salir de las aplicaciones. Vámonos ahora con Spotify abierto, Netflix abierto, Tumblr cerrado, lo que es TikTok cerrado, lo que es SpeakTest abierto. Vámonos con Twitch completamente cerrado, vámonos ahora con X abierto, vamos a ver qué tan rápido reacciona. Fíjate que le cuesta ya un poco de trabajo, mira nada más cómo se ve, como que se cayeran los fotogramas. Mira, ahí estás viendo, es como si se cayeran los fotogramas. Y fíjate que ya el brillo de la pantalla empezó a bajar. Eso es debido a que está demasiado caliente.
Fíjate que al momento de salir como que le cuesta un poco de trabajo. Vámonos ahora con Instagram. También está reaccionando rápido y sigue abierta la aplicación. Mira, ahí está. Vámonos ahora con Facebook, completamente cerrado. Lo que es Pinterest, abierto. Lo que es YouTube, abierto también. Mira nada más como el delay al momento de salir. Y por último, vámonos con Snapchat. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos ahora a mirar las animaciones, a ver cómo se está comportando. Fíjate que las animaciones no se ven tan fluidas. Es que ese es uno de los problemas que tengo yo con iOS 18 en el iPhone XR. Las animaciones no se ven fluidas. Fíjate que ya Amazon estaba cerrado. Miremos a ver. Amazon ya está completamente cerrado en este momento y mira nada más todo el tiempo que se demoró en volver a cargarlo. Mira que le cuesta bastante trabajo. Mira, ahí está. Si ves, a esto es lo que yo me refiero, a que no se siente fluido iOS 18 en el iPhone XR. Hay mucho delay, especialmente cuando ya le exiges bastante. Simplemente con estos 3 juegos ya causó todo este problema. Entonces no sé, para mí sinceramente iOS 18 todavía le falta corregir mucho en el iPhone XR. Sé que hay personas que se van a molestar con esto. Solamente mira cómo está funcionando y tú mismo me vas a decir cómo lo ves. No estoy diciendo que esté horrible, que esté mal, que esté demasiado lento o algo así, pero es que sí se siente que ha empeorado mucho a comparación con iOS 17. Y mira que al volver a abrir las demás aplicaciones ya la batería nos cayó a 97%. Mira nada más lo lento que se ve, ¿sí ves? Mira ahí cómo se ve. Mira que sí se ve lento, es que sinceramente sí se ve lento. Vamos a sacar el centro de control, mira nada más todo el tiempo que se demoró. Sacamos. Mira cómo se está comportando. ¿Estás viendo? A eso es lo que yo me refiero cuando digo que se ha puesto lento el iPhone XR con iOS 18 Beta 7. Bueno, desde iOS 18 Beta 1 especialmente. Pero ciertamente sí ha mejorado a comparación con la Beta 1 de iOS 18. Ya te estoy mostrando cómo está funcionando, ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Hay unas personas que se molestan por eso, hay otras personas que como que sí me dan un poco la razón, porque pues mira cómo está. Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos aquí en el Antutu. Estas pruebas son de hoy. La primera prueba del Antutu me dio un resultado de 712.573 puntos. Recuerden que yo hago varias pruebas, espero un momento a que se enfríe y después vuelvo y hago la otra prueba. Entonces ya para la segunda prueba nos dio un resultado de 740.625 puntos. La prueba del Geekbench todavía no la puedo hacer porque por alguna razón la aplicación no funciona. Empiezo la prueba y de repente de la nada se cierra la aplicación, entonces pues todavía no está funcionando. Entonces ahora sí, ya vámonos con la pequeña prueba de batería. Empezamos esta prueba con un 97% de carga. El brillo y el volumen vamos a dejarlos iguales los dos, como a mitad de este icono. Tengo el AirDrop, solo contactos, el Bluetooth y el Wi-Fi prendidos. No tengo SIM card, eso puede que fluya un poco, pero pues dejamos el Bluetooth prendido como para que compense un poquito. Entonces vámonos una hora con el juego de Subway Surf. Recuerden que estamos con un 97% y ya volvemos a ver en cuánto nos queda. Y en ese preciso momento acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Ya tenemos ahora un 82%. Entonces ahora nos vamos otra hora con el juego de Asphalt 9. Les recuerdo que exactamente así es como siempre hago las pruebas, por si de pronto alguien quiere ir y mirar las versiones anteriores, cómo iba. Pues simplemente entran aquí en mi canal y van y buscan los videos. Este juego de por sí consume bastante batería. Entonces pues vamos a estar por una hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda. Y pues bueno, en este momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y ahora ya tenemos un 53%. La última carga al 100% a las 8 de la noche. En este momento ya son las 11:25 de la noche. Entonces lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. Lo que es el Antutu, eso lo había hecho incluso desde antes de ponerlo a cargar. Así que pues en conclusión, en cuanto a rendimiento, pues no ha mejorado. Antes yo siento que han empeorado un poco. Sinceramente en iOS 17 iba mucho mejor y pues en iOS 16 más todavía. En cuanto a batería, pues bueno, ya sabes que vamos a hacer una prueba completa de baterías de 100 a 0 y lo vamos a comparar con otros iPhones que tengo por aquí. También pues vamos a estar en diferentes aplicaciones y todo eso, no va a ser solamente con los juegos.
Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Eso lo hacemos más adelante cuando salga una versión más estable de iOS 18. Pero pues de igual forma cada persona tiene como su experiencia. He visto comentarios muy positivos de personas que tienen un iPhone XR con iOS 18, pero son más las personas que tienen comentarios negativos sobre iOS 18 en el iPhone XR. Así que por eso es que yo siempre te pido que dejes tus experiencias acá abajo en los comentarios, no solamente para que yo lo sepa, sino que para que otras personas también lo sepan. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.